¿era necesario que Jesucristo condescendiera? La Sí. respuesta es sí. Ahora vamos a ver por ¿Por qué. qué? ¿Sí? ¿Era necesario para el plan de Dios dar a su Hijo? Sí. ¿Era necesario que el Hijo condescendiera? Es decir, que un Dios exaltado descendiera o fuera degradado de la posición en la que estaba para obtener un cuerpo mortal y estar en una situación inferior o en un estado primitivo, como le decíamos, como veíamos al inicio, ¿no? La respuesta es sí. Ahora, vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras, Luz. Lo primero que vamos a ver en las Escrituras es Alma, capítulo 7. En Alma, capítulo 7, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y enfermedades de su pueblo. Versículo 12. El primero fue el 11, el siguiente es el 12 y dice, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte. Entonces, Luz, mira, fíjate, y ahí yo lo marqué en negritas en el versículo 12 que estamos viendo en pantalla, donde menciona, o tratando de responder la pregunta, ¿no? ¿Era necesario que Jesucristo condescendiera? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? Bueno, para tomar sobre sí la muerte a fin de soltar las ligaduras de la muerte. Y esta es otra cosa muy interesante, Luz. Era necesario, esta es parte de la degradación de un Dios, ¿no? De lo que decía ahorita el Elder Christofferson, venir, obtener un cuerpo mortal que estaba sujeto a la muerte. Añadí yo, no porque le pudieran quitar la vida, ¿no? Sino que dice, yo de mí mismo la tomo, la doy y la vuelvo a tomar. Lo dijo Jesucristo. Entonces, era necesario que Él viniera, someterse a la muerte para soltar las ligaduras de la muerte, es decir, para que nosotros pudiéramos resucitar así como Él resucitó. Entonces, es lo que parte que podemos ver cómo se refuerza, ¿no? Este conocimiento de que era a través de presentar, bueno, de vivir esta muerte, ¿no? Para poder resucitar y sobre todo todavía poder cumplir con esta condescendencia, ¿no? Que era necesaria y que es. Sí. Ok. ¿Vamos a ver la otra? No. Sí, sí, sí. Dice, bueno, dentro del propio versículo 12, Ajá. dice, entonces, la primera razón por la cual era necesario que Jesucristo condescendiera era para vencer las ligaduras de la muerte, es decir, para hacer posible la resurrección. ¿Cuál era la segunda razón por la cual era necesario que Jesucristo condescendiera? Según esta escritura dice, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, fíjate, Luz, este versículo plantea otra situación que a mí me resulta muy interesante. Otra vez, Jehová era un Dios, era un ser exaltado, pero era necesario que tomara un cuerpo para que de acuerdo con su cuerpo físico, sus entrañas pudieran ser llenas de misericordia. Porque si esto no sucedía, él no podría socorrer a los de su pueblo. Entonces aquí yo veo dos cosas. La primera cosa que yo veo es que era necesario que este ser exaltado, en palabras del Elder Christofferson, que fue degradado, ¿sí? Recibiera este cuerpo para que aprendiera a amar de acuerdo con un cuerpo físico. ¿Sí? Oye, unos van a decir, pero ¿cómo es posible que aprender a amar? Bueno, sí amaba, pero en un estado espiritual. ¿Sí? Y con esto corroboraría la tesis de que sí era un cuerpo físico, un cuerpo espiritual solamente en el estado premortal. Y te pueden llegar a decir alguien, pero ese amor espiritual es más elevado que el del cuerpo mortal. Yo creo que sí, pero era necesario que lo hiciera de acuerdo con el cuerpo, porque el cuerpo ¿qué? O sea, ¿qué tiene el cuerpo que no tenía un estado espiritual? Recordemos, el cuerpo está lleno de pasiones, es egoísta, es carnal, es sensual, ¿sí? Entonces va a querer satisfacer. El cuerpo lo que nos da es el egoísmo, Luz, ¿sí?
tenemos ese desde chiquitos, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Somos egoístas, ¿cómo dices tú? Los niños son ¿qué? Egocentristas. De que quieren toda la Ególatras. atención, tienen un instinto de supervivencia, lo que ellos quieren es comer solamente, Que satisfagan sus necesidades de ¿sí? ellos. Ajá. Tú lo has dicho, son egoístas, Sí. ¿sí? Y todos dicen, no, pero ¿cómo es posible? Es que sí lo son, ¿sí? Ajá. Porque no tienen la capacidad de razonar, ellos quieren simplemente la atención y la comida porque quieren sobrevivir, están en un estado primitivo. Ujú. Es como se le llama a este cerebro, el cerebro reptiliano, ¿no? Reptiliano. ¿Sí? Ujú. Entonces, regresando al punto, era necesario que este Jesús recibiera un cuerpo y para que a través de este cuerpo él aprendiera a amar y pudiera llenarse de misericordia. Porque sin esto, él no podría socorrer a los de su pueblo. Fíjate que a lo mejor esta parte, pues, es como me puedes decir que va a llegar a amar si ya me amaba a un nivel espiritual. Yo todavía aquí te diría, creo que sería esta parte donde él puede llegar a ser empático contigo porque él está viviendo todo lo que tú has vivido. Y esta es la parte que es, y esto es lo maravilloso también que hace, ¿no? Lo que viene siendo la expiación, todo lo que él padeció por nosotros, porque fíjate lo importante, o sea, el sufrimiento es universal, Sí. ¿sí? Pero como que la expiación se hace personal de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estemos viviendo y de qué manera me socorre a mí el Salvador de cada una de nuestro sufrimiento de manera personal, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos acercarnos a Él y ver de qué manera Él nos sana, pero porque Él llega a ver esta parte, porque Él entiende. A lo mejor alguien puede decir, bueno, es que como si Cristo a lo mejor no padeció un cáncer, como a lo mejor yo estoy padeciendo y mi cuerpo lo está viviendo. Bueno, Él vivió todavía, o sea, incomprendibles sufrimientos, dolores, que le llevaron a él a comprender cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier a lo mejor situación, padecimiento que alguien esté viviendo, él sí lo puede comprender porque esto se permitió, porque era parte de que él pudiera condescender. Sí. Entonces, fíjate, sin esa condescendencia, Luz no habría podido socorrer Socorrer. y no habría podido llevar a cabo el plan del Padre. Sí. Ya vimos al menos las razones que yo encuentro ahí. Uno, la resurrección. Dos, poder socorrer a los de su pueblo Sí. en todos los dolores físicos, espirituales, mentales y poder sanarlos. Y la tercera razón que veo en esta escritura está en el versículo 13. Dice, ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Era necesario que Jesucristo condescendiera? Sí. ¿Para qué? Para que fuera posible que nosotros pudiéramos borrar nuestros pecados a través de un arrepentimiento sincero y teniendo acceso a la expiación. Que esta situación, incluso hoy pudo tener la oportunidad de vivirla, esta condescendencia del Salvador. No recuerdo el nombre de la persona que se conectó, que nos compartía esto hace temprano, al inicio del programa, que dice que vuelve al sacramental en una reunión de hoy, porque esto se permite a través, ¿sí?, de esta condescendencia donde podemos arrepentirnos, cada uno de nosotros, porque esto lo ha permitido el Cristo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, él llevó a cabo o pudo sentir este amor, esta condescendencia el día de hoy, esta persona, no recuerdo el nombre, Sí. que regresó y que pasó este proceso de arrepentimiento, ¿no? Habló Y de esto esto. es a través, Sí. de que nos libera, ¿no? Entonces, es por eso que se permite esta condescendencia, o sea, por eso es que el Cristo da esta condescendencia también para liberarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados o nuestras situaciones que nos tienen ahí en una situación que no nos permite progresar y nos tienen encadenados. ¿Ok? Esta cosa que has dicho, Luz, al final es eso, ¿no? O sea, la condescendencia de un Dios es precisamente eso, ¿no? Que podamos venir y dar testimonio de que Jesús perdona pecados, de que Él me puede sanar de cualquier enfermedad física, mental o espiritual que yo tenga.
O sea, era necesaria la condescendencia de Dios para que yo tuviera eso. Entonces, otra vez, al final, en eso se manifiesta el amor de Jehová por nosotros. Sí, cuán agradecidos podemos sentirnos hoy por esta condescendencia, ¿no? Muy, muy agradecidos. Dice por aquí Igor Sánchez, dice, en el sentido de amar, como el hombre ama, la diferencia que había en el estado preexistente es que no había pecado. El Salvador aprendió a amarnos en pecado y tomar sobre sí esos pecados y amarnos de esa manera. Es interesante lo que mencionas, porque si no le llamamos pecado, entonces, ¿qué era, Igor? Porque recordamos, en el estado premortal, Dios instituye leyes y presenta un plan, y una tercera parte de los hijos de Dios decide no seguir ese plan y trata de cambiar el plan de Dios, y hay una rebelión, ¿sí? Entonces, esos decidieron no someterse al plan de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Había pecado o no había pecado? Bueno, al menos si había una violación a la ley de Dios y por eso fueron desechados. Ahora, en ese punto, ¿podría amarlos el Padre o el Hijo a esa tercera parte de los que se fue o los ama? Es otra pregunta que al menos a mí me surge. Tantas preguntas y cosas que se me ocurren, ¿no, Luz? Sí. Y Nadie, yo considero que sí, sí podría amarlos. Aunque rebeldes. Ay, ¿cuántos hijos rebeldes no amamos, hermanos? Y que a veces no se meten a la voluntad de uno, a las leyes que uno vive, y el amor está ahí. Es que es tan grande y tan maravilloso que puede existir siempre este amor. Ahora, Luz, tratando de profundizar un poquito más Sí, en este punto en cuanto a que si era necesario que Jesucristo condescendiera, en Alma 34 nos da varias razones, no voy a leer todos los versículos que están en pantalla, pero hay uno que, bueno, ¿era necesario que Jesucristo condescendiera? Sí, porque era necesario que se efectuara una expiación. Aquí, ¿cómo se llama el compañero misional de Alma? Amulek enseña esto, ¿no? Debe efectuarse una expiación o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Entonces, ¿era necesario que Jesucristo o Jehová condescendiera? Sí, porque si no condescendía, no podía haber expiación, y si no había expiación, todos íbamos a perecer. ¿Sí? Ahora, me llama poderosamente la atención lo que dice en el versículo 10, Luz, en el 11, perdón. sí, no hay Dice, hombre. ¿sí? ¿Lo tienes? Sí, dice, y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, ¿Sí? ¿Termina? la cual expíe los pecados de otros. Y ese punto, Luz, al Me menos llama la atención. en un punto de vista doctrinal, a mí me llama poderosamente la atención porque eso nos deja de manifiesto que el único que podía llevar a cabo la expiación era Jehová. ¿Sí? ¿Podías tú venir, Luz, a expiar los pecados o podía venir Rebeca, Marcos Antonio García, Ana Ramos, Goyito, Igor o Daniel Casas, podían venir y No, cumplir? No, ¿por qué no? no había otro hombre. Pero la respuesta, Luz, Ujú. que viene a mi mente, y dime si está muy loco esto, si estoy loqueando, como decía Alvaradejo, la respuesta es porque no éramos dioses y se necesitaba que un dios lo hiciera. O sea, un dios era el único que podía venir, tomar un cuerpo mortal, entregar su vida y volverla a tomar. Era el único que podía, con los atributos heredados por el Padre, soportar el castigo físico que se infligió sobre él. Y era el único que podía, un Dios era el único que podía venir y ser inmolado por los pecados del mundo. Sin los atributos, las facultades y las características de un Dios, nadie más podría hacerlo. Por eso es que, en mi punto de vista, cuando dice, y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Cecilia Cisneros no? ¿O por qué Margarita? ¿Por qué Aura Meneses no? Pues no podían. ¿Por qué Salvador Vázquez no? Porque no podía. ¿Por qué? Porque no era un Dios. ¿Qué Sí, no piensas de hemos esto? llegado, no hemos llegado todavía a ese progreso, ¿no?
y que es lo que continuamente todavía seguimos trabajando. Entiendo esta parte que tú dices, pero yo todavía considero que sí es porque él era un Dios, pero porque creo que solo era posible con él. Yo todavía creo que así es mi pensamiento, mi manera personal, que él era el que solamente podía llevarlo a cabo, porque era un Dios, sí, pero solo él. Y él era, lo vimos al principio, ¿no? El primogénito del Padre. ¿Sí? El primer hijo espiritual de Dios que alcanzó ese desarrollo en el estado. Ahora, Luz, vamos a ver. Ahora sí viene lo bueno, ¿eh? La aplicación de todo esto que estamos viendo. ¿Sí? La siguiente pregunta que yo formularía es, ¿cómo podemos beneficiarnos del gran don de la condescendencia? Y aquí es donde vas a entrar tú, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí, sí. No, los hermanos quieren opinar y quieren a ver qué es la parte que les ha ayudado. Mira, vamos a ver esta declaración del elder Richard C. Edley, o Idley, no exactamente cómo se pronuncia, pero dice lo siguiente. Ujú. Dice lo siguiente, al igual que la inmensidad de las creaciones de Dios, incomprensible para la mente finita, su sufrimiento es igualmente incomprensible, ya que su expiación también es infinita. Su condescendencia, y ahí lo marqué en negritas, Luz, esto, dice, su condescendencia es una parte integral, necesaria e inseparable de la expiación. Que ahorita al inicio, no sé si recuerdas, Luz, uno de los comentarios que vimos fue justamente, que creo que fue Violeta Torres, la hermana Violeta, que dijo, eh, que la expiación era producto o era una consecuencia, algo así, de la condescendencia de Dios. Y aquí justamente es lo que estamos viendo, cuando dice, su condescendencia. Aquí vemos entonces que dice, la expiación en sí misma se basó en su disposición a descender y sufrir. Su condescendencia como parte de la expiación es probablemente tan esencial para la redención de la humanidad como lo fue su sufrimiento en el jardín de Getsemaní o en la cruz. Su expiación fue un regalo gratuito para toda la humanidad, un regalo que no podía obtenerse de otra manera. Resultó de su voluntad de descender. No descendió por obligación ni por gloria, sino solo por amor. Su condescendencia para redimirnos a través de la expiación fue el precio que pagó para proporcionar la salvación y la exaltación. Pregunta por aquí, vamos a ver, permíteme tantito. Pregunta por aquí, Marcos, ya lo perdimos. No, lo que pasa es que se despertó la niña y Luz tuvo que pararse para atenderla, ¿no? Entonces llevó el micrófono y me imagino que alcanzaron por ahí a escuchar los llantos de la nena. Así que esa fue la razón, Marcos. Por eso es que apagué un momentito el micrófono. Bien, me regreso. Me regreso a los comentarios de los que estamos hablando. Dice, vamos a ver. Fíjense lo que dice, y lo voy a volver a poner aquí en pantalla porque esta declaración está para chuparse los dedos, ¿eh? Vean lo que dice, yo lo marqué en negritas, que es parte de lo que mencionamos ahorita. La condescendencia es parte integral, necesaria e inseparable de la expiación. Ándale. Este punto está muy interesante, porque normalmente, hermanos, visualizamos a la expiación del Salvador Jesucristo como algo que sucedió aquí, en este estado mortal, un sacrificio que comenzó en esta esfera. Pero el elder o fue parte del obispado presidente Richard, dice que
esta condescendencia es parte integral y necesaria e inseparable de la expiación. Y me resulta muy interesante y concuerdo con él, porque desde el momento en que Jehová se somete a la voluntad del Padre, entonces lo que está haciendo él es que está aceptando pasar y llevar a cabo la expiación. Entonces, desde ese momento en que él se somete a la voluntad del Padre en todas las cosas, cuando él dice, he aquí, envíame a mí, ese punto, desde ahí comienza el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo por nosotros. Y aquí tengo luz enfrente y ya me está viendo de manera rara, ¿eh? Pero yo concuerdo con ese punto de vista, ¿no? Y quizás me estoy llevando, déjame lo pongo un poco más grande, ahí está. Estoy tratando de encontrar lo que dice el obispo Richard Eadley, pero yo lo veo así. Yo no lo veo de otra manera y veo ligado esta primera decisión de Jesucristo que lo catapultó y entonces desde ese momento comienza a someterse a la voluntad del Padre en todas las cosas y allí en sí mismo esto da pauta y abre las puertas para este gran sacrificio expiatorio. Ahora, la siguiente parte que marqué, su condescendencia como parte de la expiación, vean cómo la incluye, ¿no? La condescendencia de la que estamos hablando es parte de la expiación. Ahora, continúo leyendo. Es probablemente tan esencial para la redención de la humanidad como lo fue su sufrimiento en el jardín de Getsemaní o en la cruz. Ay, ay, ay. Entonces, vean, este punto. Cuando el Hijo se somete al Padre en el estado premortal, esa decisión es tan esencial y tan importante para cumplir con los propósitos del plan como lo fue lo que sufrió en el jardín o lo que sufrió en la cruz. Es tan importante y tan valioso. ¿Qué te hace pensar esto? O sea, me gustaría a mí que me ayudes a compartir tus puntos de vista sobre esto que estás viendo. O sea, ve, cuando comenzamos hablando de la condescendencia de Dios en el inicio y vimos y visualizamos que no era sino el amor de Dios al darnos a su Hijo y el amor del Hijo al descender de su estado exaltado, y ahora vemos que esta condescendencia es parte integral de la expiación y del sacrificio redentor de Jesucristo. ¿Qué te hace sentir o qué te hace pensar? ¿Lo habías visto de esta manera? Yo no, ¿eh? O sea, lo que hace aquí el obispo Richard C. Eadley, a mí me pone a pensar y me hace que me explote la cabeza porque es algo que no había considerado. Y al verlo detenidamente, creo que tiene razón. Él dice, resultó de su voluntad de descender. Y dice, no descendió por obligación ni por gloria, sino que lo hizo por amor. Igual, el sacrificio expiatorio de Jesucristo lo hizo por amor, ¿sí? O sea, todo desde el inicio, desde que se sometió a la voluntad del Padre en el principio, en el estado premortal, al decidir venir en un estado degradado de cosas, ¿sí? Entonces, entonces, hermanos, vemos que es parte de un todo, ¿sí? Esta condescendencia de la que estamos hablando es parte de un todo. Bien. Dice por aquí Juan Cayo, en la vida premortal poco era lo que sabíamos o conocíamos sobre el gozo de la redención. Esta condescendencia también permitió al Salvador su progreso y perfección. Indira,
El amor del Padre y del Señor Jesucristo es inexplicable y único. No hay palabras para expresarlo. Nos comenta Daniel, usó su albedrío por puro amor. Goyito, si no tuviéramos el Espíritu Santo, estos conocimientos no los podríamos soportar. Marifer, es así como lo explica el ángel Anefi, cuando habla de que nacerá de la Virgen. Su ministerio y expiación, a eso se le llama la condescendencia o condescendencia. Santa, ¿qué te hace pensar? Bueno, ella responde, ¿no? Dice que el gran Jehová del Antiguo Testamento desarrolló atributos divinos que no calificaron, que nos calificaron y habilitaron, o que lo calificaron y habilitaron para ser un Dios aún antes de nacer. Dice la hermana Belinda, ese trenecito y el pino atrás me tiene. Buena observación, hermana. Ahí está. A ver. Todavía no está pasando el trencito. Ahí está. Ahí se está asomando. Ahí viene la luz del trencito. Miren. Aquí está. Aquí. Ahí está el trenecito. Me hizo reír, hermana. Muy bien. Vamos a ver. Bien. Entonces, hermanos, a mí me encanta esta. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, vean, lo pongo sobre la pantalla. Y quiero, a ver, ayúdame después de todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿cómo podemos beneficiarnos del gran don de la condescendencia? ¿Cómo? ¿Qué puedes ver tú? En este punto, ¿qué puedes ver tú? ¿Cómo yo me puedo beneficiar? Voy a responder a otra pregunta. En lo que llega esta respuesta, a ver, aquí Marcos hace una pregunta. ¿Ya sabía Jesús cuál era su recompensa que iba a recibir por obedecer? Yo creo que sí. O sea, acuérdate que como era Jehová, un Dios, sabe todas las cosas desde el principio. Él es el principio y el fin. Acuérdate, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Jesucristo. O dice Jehová en las Escrituras. Entonces, él sabía todas las cosas desde el principio. Ahora, quizás tu pregunta la vamos a llevar a un punto más atrás, Marcos, cuando él, siendo una inteligencia, progresó más que nosotros. Si él en ese momento ya lo sabía. Esa es otra pregunta, o otro tiempo para la misma pregunta, que al menos yo no tengo la respuesta. Lo que sí tengo es la respuesta para el tiempo en el que ya tenía él un cuerpo espiritual y había progresado a tal punto que ya era Jehová del Antiguo Testamento, que ya era un Dios. Espero haberme explicado, Marcos. Dime si me expliqué o te revolví un poquito más. Vamos a ver. Ahora, la pregunta que te hice, ayúdame a contestarla. ¿Qué aplicación está en la parte superior de la pantalla, no? ¿Qué aplicación tiene? No, esta no es la anterior. ¿Cómo podemos beneficiarnos del gran don de la condescendencia? ¿Cómo yo me puedo beneficiar? Después de todo esto que has visto y que has oído, leo una declaración más del propio obispo Richard. Dice, nuestra comprensión de la condescendencia de Cristo debe llevarnos más allá de nuestros sentimientos de asombro y profunda gratitud. Que aquí quizás podremos estar un poquito sobre este punto, ¿no? Estar asombrados y estar llenos de gratitud. Pero dice el obispo Richard, debe llevarnos a mucho más que eso. Él dice, como miembros de su iglesia, al ser llamados a representarlo y a testificar de él, nuestra gran oportunidad es tratar de emularlo. No emularemos a Cristo como el creador. La tierra ya ha sido creada. No lo emularemos como el redentor. Toda la humanidad ya ha sido redimida de la muerte y del pecado si se arrepienten. Entonces, si no podemos eso, ¿qué es lo que sí? Él dice, podemos testificar de él y declarar su evangelio. Por lo tanto,
muchas de las palabras asociadas con la condescendencia de Cristo también pueden asociarse con nuestro ministerio. Palabras como descendencia, amor, misericordia, sumisión, obediencia, servicio, sacrificio y ministro. Entonces, hermanos, ¿cómo pues yo puedo beneficiarme del don de la condescendencia? ¿Cómo lo hago? Al respecto, o sobre lo que vamos hablando, el propio José Smith dice, la condescendencia del Padre de nuestros espíritus, al ofrecer un sacrificio para sus criaturas, un plan de redención, debe inspirar a todos los que están llamados a ser ministros de estas buenas nuevas para mejorar su talento, para que pueda ganar otros talentos, para que pueda el maestro, para que cuando el maestro se sienta a tomar nota de la conducta de sus siervos, se pueda decir, bien, siervo bueno y fiel. Entonces aquí José Smith todavía nos da más luz. Entonces, ¿cómo me puedo yo beneficiar del don de la condescendencia? Me gustaría recibir tus respuestas sobre este punto, porque esto ya es la culminación de todo lo que venimos viendo y hablando, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo que no se quede en una mayor comprensión o en un momento de entretenimiento, simplemente en el día de reposo, sino que realmente tenga una relevancia y una aplicación en nuestras vidas? Dice Daniel Casas, para valor el sacrificio del Salvador y reconocerlo, debo seguirlo y honrar mis convenios del templo. Ahí está. Bien, Daniel, ¿cómo la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ese don? Dice Daniel, reconocerlo, seguirlo y honrar mis convenios. Marcos dice, sí tengo la misma impresión, pero el espíritu me indica otros datos. Ándale, pues compártelos, Marcos, para que yo también pueda aprender de ti.